ante una técnica que pregona como punto de partida la conexión con el otro, ¿verdad? Digo, yo lo escuchaba a Juan Pablo y él decía, repetía varias veces, de más participantes y el entorno, de más participantes. Entonces digo, bueno, la reflexión viene a cómo encarar un trabajo, el trabajo del monólogo, en el cual trabajamos, por así decirlo, solo. Yo busqué una definición de monólogo o soliloquio para que nos dé un panorama. En Wikipedia fácilmente sale diálogo que una persona mantiene consigo misma como si pensara en voz alta, que es una definición bastante floja, ¿no? Puede ser otra cosa. También encontré otra que decía, un monólogo es un discurso corto, interrumpido, dicho por una sola persona que puede estar expresando en voz alta, sus sentimientos o dirigiéndose a otras personas, como por ejemplo una cosa, un personaje, un lector, un narrador. Esa cierra un poquito más que la otra, que es bastante acotada. A mi entender, lo que se maneja es un concepto erróneo con la idea del monólogo. Se maneja el concepto de que trabajar solo es trabajar ensimismado. Me parece que es un concepto al que recurrimos enseguida, decir, bueno, trabajar solo y con uno mismo y meterse para adentro. Creo que es la conexión más fácil que hacemos todos nosotros. Claro, ya voy, Para mí, digo, a mí me funciona la técnica Meissner como una herramienta fundamental con eso, porque lo que yo quiero diferenciar es que en realidad el trabajo del monólogo no es un trabajo de ensimismamiento, sino todo lo contrario, que tenemos que conectarnos con varias cosas. Como ustedes saben, a la hora de trabajar con un monólogo dependemos de varias cuestiones, digo. Un monólogo dentro de una obra responde a la estructura de la obra, a la estructura dramática de la obra, a las circunstancias dadas, y cómo está encargado ese monólogo, si se lo estoy diciendo a otro personaje, si es un monólogo para mí, si, como decía antes la definición, si se lo digo una cosa, si es una reflexión, si hay varios personajes en la escena, si rompo la cuarta pared y por qué rompo la cuarta pared, ¿no? Puedo hacerlo como una reflexión, o también puede ser un monólogo como los que funcionan en la obra de Brecht, que están hechos para generar un distanciamiento, o bien también puede ser que se increpe al público en el monólogo. Digo, esos son puntos a tener en cuenta a la hora de encarar el monólogo. Yo en lo personal encaro el trabajo del monólogo estudiando letra en principio y enseguida me traslado al cuerpo. Porque lo que sucede es que ya al escuchar cómo resuenan las palabras que yo estudié en mí, ya me provoca una modificación. Y ahí empiezo a aplicar la técnica, porque una cosa es leerlo, estudiarlo, comprender, y otra es la sonoridad, es lo que nosotros escuchamos que sale realmente de nosotros. Digo, uno, no sé si le sucede, pero uno lee las cosas de una manera y cuando las escucha diciéndolas por uno mismo, ya aparecen de otra. Y entonces, para esa modificación yo tengo que encontrarme permeable, dispuesta, atenta, todos elementos de la técnica. Por lo cual, en mí se va a estar generando un diálogo emocional conmigo y con lo que escucho de mí misma, y ya estoy aplicando la técnica. Y siguiendo con el camino de la investigación, uno lo repite, va cambiando los tonos, se relee, se vuelve a comprender. Muchas veces sucede que cuando uno... o a mí me pasa lo siguiente, yo tengo el monólogo conmigo, lo leo y lo releo porque me olvidé de algo y digo, claro, es como si las palabras, claro, acá lo puse, y ocurre un fenómeno curioso que es que cuando no recuerdo alguna parte, la releo y lo que estoy realizando invadida me provoca un diálogo emocional que estoy transitando y no hay palabras más adecuadas que las que dice el monólogo. ¿Es claro? Sí, más o menos, porque espero ser clara con eso. A ver, me estoy ordenando, Entonces, yo creo que todo eso no es nada casual ni mágico, sino que es la técnica aplicada al monólogo.
porque lo que yo hago desde mí es conectarme con lo que escucho de mí, con lo que le pongo con el cuerpo y con lo que el texto me brinda. Claro, entonces estoy trabajando conmigo misma, pero no ensimismada. Lo que me da la técnica es una herramienta para trabajar conmigo en mis emociones en el aquí y ahora. Este acontecimiento, por supuesto, se intensifica cuando el monólogo es a público, cuando aparece el público con el monólogo, ¿verdad? Y cuando, cuando lo estamos poniendo en una obra. Yo traje algunos ejemplos de monólogos que alguna vez trabajé o que estoy trabajando. Yo trabajé en una obra de Yoska, haciendo un reemplazo en Vago, y Vago tiene varios, es muy interesante respecto a los monólogos porque la actriz que lo interpreta y los actores en general, todos, teníamos varios monólogos en la obra, varios monólogos distintos. La obra comenzaba con un pequeño prólogo en el cual nos parábamos todos y se increpaba al público. La realidad es que al público se lo increpaba. Entonces, era inevitable que suceda una modificación en lo que estábamos diciendo cuando nosotros veíamos lo que el público nos devolvía. Esa es una forma de aplicar la técnica al monólogo también. Después, también teníamos un monólogo a tipo de presentación, que esperen que voy a ver cuál me puse acá, rosa, a tipo de presentación de personaje, en el cual se contaba la vida, nuestro día a día, y cuáles eran las sensaciones que el personaje transmitía. Ese monólogo también era público y sucedía lo mismo. Trabajábamos con lo que al público le iba pasando, con lo que pasaba en ese momento, con cómo lo recibían, con cómo se modificaba. Por más que uno tenía el tono en la cabeza y cómo lo decía, digo, y de repetirlo y de haberlo probado, al momento de encontrarse con el público sucedía otra cosa. De esa manera estamos aplicando la técnica Meissner también. Y muchas veces, les voy a leer un pedacito de un texto, de otro que hay, que es cómo aplicamos la técnica cuando nos tenemos que relacionar con el texto. Entonces, les voy a leer un chiquitín para que ustedes, de un texto que a mí me parece extremadamente sensorial y que uno puede hacerse carne de él para ver qué les parece. Si les parece que uno se puede conectar con el texto desde la técnica. El texto dice: cuando el barro te llega a las rodillas no podés hacer nada, ya es tarde. El agua es terrible, el barro más. El barro no te deja ver, no te deja avanzar. El barro destroza todo a su paso, nos destroza. Quiero decir, este texto genera en este momento, por ejemplo, una cosa inevitable, que es el meterse en esa situación. Es inevitable que uno no pueda empatizar. Entonces, ¿para qué podemos utilizar la técnica? Para estar desprovistos, permeables, conectados realmente con lo que está ahí y con lo que a nosotros nos pasa. Una vez que lo tenemos incorporado en el cuerpo, el resto es armarlo, ver lo que quiere el director, claramente, porque el director nos va a pedir algo, pero digo, se puede internalizar desde la conexión que podemos tener nosotros con el texto. En este caso, este texto era una reflexión personal y después, en un momento del texto, se volvía a increpar al público. Por otro lado, traje un monólogo que estoy trabajando de las troyanas, en el cual hay es Andrómaca cuando le dicen que van a matar a su hijo, y en la escena se encuentran todas las troyanas, incluso Hécuba le trae, digo, todo esto lo aclaro porque para que tengamos en cuenta las circunstancias dadas. Trajeron a su marido muerto, Héctor, y le dicen que van a matar a su hijo. Entonces, ya si nosotros nos ponemos en ese entorno,
podemos trabajar el monólogo, aunque lo trabajemos solos, en nuestras casas con estas condiciones dadas. Luego en la escena van a estar todas las troyanas, incluida Écuba, la madre de Héctor, y el chico. Entonces eso potencia muchísimo más la escena, porque ahí sí, tenemos con quién trabajar. El chico también está para estar ahí con la madre. Y concretamente, este monólogo lo que tiene es una línea de acción, porque por ejemplo dice: oh hijo, lloras, te percatas de tus males, ¿por qué me has agarrado con tus manos y te prendes a mis peplos como un pajarillo que se acurruca bajo mis alas? Claramente va a haber otro actor que haga del hijo que esté realizando esta acción. O no, puede elegir el director que no se haga de esa manera. Pero elegí este ejemplo para que podamos ver que también hay monólogos en los que uno va a conectar directamente con el actor porque, porque hay algo que está sucediendo, porque hay una acción marcada. Entonces, por supuesto, la conexión con el otro nos modifica también. Y después, otro ejemplo que traje, son monólogos que en realidad no son monólogos, son canciones y son poemas de Bertolt Brecht. Y ahí el desafío está buenísimo y es distinto porque debemos utilizar... ¿Vos vas a hablar de la imaginación? Bueno, muchísimo la imaginación, porque ahí sí no hay circunstancias dadas. El trabajo se torna interesante al momento en que las circunstancias dadas se las pone el actor. Entonces, cuando nosotros ponemos las circunstancias dadas, lo interesante es que es algo que nosotros sabemos por dónde va a pasar. Lo vamos manejando, lo vamos viendo, lo vamos midiendo, pero a la vez aplicamos la técnica para ver qué pasa cuando lo pasamos al cuerpo. Uno de ellos que elegí es uno que dice: entre la gente de buena posición, hablar de comida es de mal gusto. Hay una razón, hay gente que está bien comida. Los de abajo se van de este mundo sin haber probado las mejores carnes. En los bellos atardeceres no meditan de dónde vienen ni hacia dónde van porque están exhaustos. Las montañas y los mares inmensos no alcanzan a verlos cuando ya se les fue el tiempo. Si los de abajo no piensan en bajezas, no pueden subir. Ahora bien, ¿cómo puedo yo encarar este poema y hacerlo monólogo? En mi caso lo que hice fue comer. Como hablaba de la gente que está bien comida o no bien comida, lo que hice fue comer. Eso provocó en mí que yo tener que decir el texto masticando. Comí unos caramelos masticables de esos grandotes así, que yo tenga que decir el texto masticando y ya generaba una modificación en mí. Después lo probé sin comer, pero me gustó más comiendo. Y entonces, lo que yo traté de hacer es resignificar un poema que es muy fuerte y que tiene una connotación, justo hablábamos antes, que tiene una connotación, si se quiere, hasta política o social, y no quedarme en eso, sino intentar darle una forma y que no sea un discurso, para que se vuelva actoral. En ese caso, fui aplicando la técnica con estas cosas, viendo a ver qué me pasaba con lo que yo tenía en mente, pero las circunstancias dadas las puse yo. Se puede encarar un monólogo poniendo las circunstancias dadas, uno mismo, y conectándose con eso. No sé, hace mucho que hablo. Para cerrar, lo que a mí me interesa destacar es esto de sacarnos de la cabeza la idea que trabajar solo o trabajar un monólogo es ensimismamiento, y que también tomo algo que dice Juan Pablo, que la técnica debe ser adquirida, por supuesto. Ya cuando estamos trabajando el monólogo pasa algo como lo que él decía, ya estamos dentro de la obra.
pero la técnica siempre sirve. La técnica es una base y es una base fuerte para entender que uno puede estar conectado con el otro o con uno mismo o con lo que sucede o con lo que uno mismo propone y que siempre va a encontrar una modificación. Al trabajar la atención, uno puede estar atento a uno mismo también. Por lo tanto, eso hace que continuamente se esté modificando y que continuamente esté vivo. A uno mismo, a los demás y al entorno, como decía Juan Pablo, en el caso de las obras o en el caso de estar diciendo un monólogo a público. Digo, yo casi siempre uso un ejemplo que es que yo en este momento estoy siendo modificada por cómo ustedes reciben lo que yo les estoy diciendo. Entonces, desde ese lugar también trabajamos el monólogo. Digo, pararse ante un público y ver cómo está reaccionando es un termómetro para nosotros, para ver cómo podemos, qué pasa, cómo reaccionan, qué tienen, qué me devuelve el otro y qué puedo yo tomar con eso. Bueno, y respecto a los textos, lo que hablábamos, dejar que el texto no sea solamente la palabra, sino que sea algo que nos modifique desde nuestra empatía, desde lo que nosotros, y desde nuestra sensibilidad, y desde nuestra vulnerabilidad. Vamos a utilizar una palabra muy mesleriana, desde nuestra vulnerabilidad. Bueno, eso.